Hola, hola, querida comunidad. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto conectar con ustedes en este en vivo. Hola, hola. Hola, comunidad. Bienvenidas, bienvenidos todos. Gracias por acompañarme y acompañarnos hoy. En este en vivo me va a acompañar mi colega psicóloga, Cristina Dame, que estoy esperando aquí que se conecte. Cris, si ya andas por aquí, saluda para que te pueda enviar solicitud o envíame una solicitud para estar en el en vivo. Y vamos a responder las preguntas que tengan sobre el duelo migratorio. En el más reciente episodio de mi podcast, que es el 246, Cris nos habló sobre duelo migratorio y ahí lo explicó con calma, qué es el duelo migratorio, cuáles son sus características y hemos recibido muchísimo respecto porque es un fenómeno del que poco se habla, pero que las personas que viven en un país distinto lo experimentan. Hola, mi querida Cris. Hola, ¿cómo ¿Me estás, escuchas y me Ana? ves bien? Sí, ¿tú también? Sí, qué Ah, gusto, bueno, sí, qué bienvenida. gusto, muchas Qué, gracias. qué alegría que podamos hacer esta transmisión juntas. Le estaba comentando que a partir del episodio del podcast que grabamos y que salió publicado este lunes, pues hemos recibido muchas preguntas porque el duelo migratorio es un tema del que se habla poco realmente, pero es una vivencia con la que todos los que en algún momento hemos vivido fuera de nuestro país nos podemos identificar en mayor o menor grado. Entonces, bueno, Cris, te agradezco mucho que te des este tiempecito para poder responder algunas de estas preguntas que tiene la comunidad. Entonces, para arrancar, quisiera pedirte que brevemente te presentes y Ujú. aunque ya lo hablamos de lleno en la entrevista, nada más de manera introductoria que nos cuentes qué es el duelo migratorio, sus tres características y nos arrancamos con las preguntas. Bueno, muy bien. Pues otra vez muchas gracias por tenerme en tu espacio. Pues ya sabes que mi nombre es Cristina Dame. Estoy trabajando como terapeuta online hace 2 años, precisamente porque tuve que emigrar. Entonces, es muy enriquecedor poder compartir desde el lugar profesional y desde una vivencia personal el tema. Pues trabajo como psicóloga clínica y de la salud hace 16 años más o menos. Este sería mi segundo duelo migratorio, porque hace unos 12 o 13 años tuve el primero cuando me voy a estudiar a Madrid. Entonces como que ha sido muy diferente como viví en aquellos años ese duelo migratorio y cómo estoy viviendo ahora este. Em, pues he trabajado también muchos años con familias adoptivas, en psicología bariátrica y ahora acá en Canadá, una de las cuestiones que me ha tocado hacer es empezar de cero, entre comillas, por así decir, y estoy trabajando como respite worker para ir construyendo la posibilidad de profesionalizarme, porque es un proceso bastante largo. Entonces, Sí. más o menos por ahí va mi vida. Y qué alegría me da, gracias Cris, que estamos conectadas desde la Ciudad de México hasta el Polo Norte, porque Cris vive literal en el Polo Norte, o sea, al norte de Canadá, imagínense. Sí, yo le decía a Ana, Ana, vivo en el último pino de Canadá. Cris, pues bueno, para las personas que quizá todavía no han escuchado la entrevista que hicimos para el podcast, que de verdad se las recomiendo mucho, brevemente define qué es el duelo migratorio y sus tres características principales. Muy bien, fíjate, el duelo migratorio es un acontecimiento de vida que implica estrés. Entonces, en el duelo migratorio se viven pérdidas, vaya, ¿no? Entonces, tiene tres características muy peculiares, que es recurrente, pérdidas múltiples y parcial. Esas son las tres características del duelo migratorio. Es parcial porque en realidad lo que se pierde, que sería pues la tierra, la lengua, la familia, los amigos, el grupo de pertenencia.
hasta cierto punto la identidad, hay un cambio de identidad, entonces hay Ujú. pérdidas también en ese tema, pues no se pierde del todo porque ahí está, entonces es parcial, podemos volver a ir, perdón, podemos ir nuevamente y ahí está. Por otro lado, es recurrente porque se reactiva muy fácilmente. Entonces, simplemente por una llamada, por un recuerdo, hablábamos nosotras de los olores y la Por un comida. alimento. Ujú. Exactamente. Y Entonces, creo que esa es una de las cosas que hace complejo también el duelo migratorio. O sea, como que no es, como no es una pérdida así como total, como que constantemente hay estos disparadores de, ay, estoy lejos de mi tierra, ay, extraño a mi mamá. Ujú. exactamente. Entonces, por eso se hace tan complejo. Y lo de las pérdidas múltiples las mencionaba, ¿no? Que tiene que ver con la lengua, con la cultura, es más, la tierra. Fíjate, esto que tiene que ver con la luminosidad, con la temperatura, el calor, el frío. Yo muchas veces acá, por ejemplo, hay un clima extremo, -40 grados en el frío. Es súper extremo. Por eso nadie vive acá en el Polo Norte. La verdad es que las comunidades son pequeñas, las ciudades son pequeñas. Bueno, yo me acuerdo que llega un momento en donde empezamos a estar a -20 en el invierno y me encuentro diciendo, hoy es un día bueno porque es -20, ¿no? Y yo decía, pero ¿qué estoy diciendo? -20 grados y para mí es un día bueno. Pues sí, Ujú. ya estoy integrada en ese sentido o adaptada en ese sentido. Y bueno, el cuerpo es maravilloso también. He agradecido mucho a mi cuerpo en ese sentido de que se ha adaptado increíble, Ujú. porque obviamente yo tenía pues ahí como unos 40 años viviendo, unos 30 y tantos años viviendo con una temperatura súper rica, soy de Tijuana, entonces imagínate Clima venir a, perfecto. sí, Mediterráneo, siempre nos sentimos orgullosos de decir eso, entonces de repente venir a este clima tan extremo, bueno, volviendo a lo de las pérdidas, pues la tierra, ¿no? La luminosidad, el clima, y luego también tienes las pérdidas, decía, de la familia, de los amigos, el grupo de pertenencia, personas a lo mejor que tienen una carrera establecida, que tienen propiedades, que tienen, pues, vaya, que han ido construyendo cosas, pues muchas pérdidas también que se dan por ese lado. Ujú. Ujú. Sí, y como tú nos mencionabas ahorita también con tu caso, que es el de muchos, también pérdida la posibilidad de trabajar, el estatus que te da tener una profesión, la seguridad que te da poder ejercer tu profesión. Sí, es también por eso interesante el duelo migratorio, porque como que son pérdidas de mucha índole, así de un sopetón, ¿no? De una sola, que Sí, ocurren. y Ujú. fíjate que hay algo muy interesante que me gustaría mencionar, que como es un acontecimiento de vida que va a implicar estrés, recuerdo que mencionabas en el podcast sobre que tenías algunas pacientes que en el pasado habían tenido trastornos de alimentación y entonces en el duelo migratorio se detonaba otra vez el trastorno cuando a lo mejor había estado en recuperación o en remisión por 15 años Ujú. o algo así. Bueno, en términos de salud mental, el tener alguna condición en el pasado de salud mental implica considerarte como alguien vulnerable para hacer el duelo, para hacer la migración, no el duelo, más bien para hacer la migración y entonces vivir este duelo. Y es cuando se pueden detonar nuevamente, pues, depresiones, trastornos de ansiedad, que esos son como lo principal, y bueno, trastornos alimentarios también. Sí, gracias, Ujú. gracias por decir eso, Cris. Y bueno, a todas las que están, todos los que están aquí conectados, me gustaría que levantaran la manita aquellos que están viviendo en un lugar fuera de su país o que han tenido esta experiencia de emigrar, porque sé que somos muchísimos. La verdad es que hay muchísimo flujo, ¿no? En los países latinoamericanos hacia otros países. Entonces, bueno, sé que por eso tocó y mucho es este tema. Y pues, Cris, ¿qué te parece si vamos, si arrancamos con las preguntas? Quiero invitar a las personas que están aquí que si Ujú. tienen alguna pregunta sobre duelo migratorio la dejen, pero vamos a empezar respondiendo las que nos dejaron previamente. Claro, Entonces, una que se me hizo interesante. Bueno, decían, ¿existe el duelo migratorio al regresar al país de origen? sí, Ujú. sí existe y de hecho tiene como varias cuestiones. Mira, por ejemplo, la persona que decide volver se enfrenta muchísimo a esta cuestión de
fracasé y entonces tengo que volver. Y bueno, ese es uno de los primeros dilemas, ¿no? Como estar considerando esa palabra que tiene una carga negativa muy, muy fuerte, porque muchas veces no necesariamente que no hayas logrado lo que tenías que lograr en ese país o en ese lugar a donde te has mudado. Ahí sería importante que la persona considerara no utilizar como esa palabra porque tiene una carga negativa muy fuerte. Y la cuestión de que si se vive un duelo migratorio al revés, de reversa, Sí. sí se vive otra vez una migración Ujú. y entonces ahí se considera pues que va a haber pérdidas del país en el que nos han acogido, ¿no? A lo mejor has encontrado pues otra cultura, otro grupo de pertenencia, has encontrado otra tierra, Ujú. vaya, pues has tenido estas ganancias al adaptarte el sistema, un trabajo, a lo mejor ya construiste otra vez una carrera, una profesión, un oficio, y entonces volver al país te implica nuevamente que vas a hacer una readaptación a tu país y como tú ya viviste ese cambio en la identidad, el que vuelve es otro, Sí, no vuelve siendo el mismo, ¿no? sí, Entonces sí, sí. hay un duelo de migración nuevamente. Sí, entonces me encantó esa pregunta porque yo lo he vivido. Yo recuerdo también las veces que he vivido fuera y que regresé. Incluso ahorita que lo dices, recuerdo hasta mi mamá diciendo, eres otra, en el sentido de ya cambiaste, porque obviamente pues todas esas experiencias nos cambian y cómo se vive lo mismo. De pronto es extrañar cosas del otro país, es extrañar a los amigos, es extrañar, pues todos los países tienen ventajas y desventajas, entonces extrañar las ventajas y como sentirse raro en el propio país es chistoso, es interesante decir, bueno, es mi tierra, es mi familia, pero me siento rara, como que no es mi lugar ya hasta que otra vez te adaptas. Entonces yo creo que les podrían servir todos los consejos que dimos en el episodio, igual a los que están regresando a su país, ¿cierto? Sí, porque es hacer nuevamente esta integración de la cultura, aunque ya la conocemos, Ujú. pero hay que hacer nuevamente una integración. Y otra cuestión también sucede que las personas que se quedan ahí, pues ellos han también evolucionado en sus vidas, también han hecho cambios y entonces, pues es como reconocer todas esas cuestiones, reintegrar todas esas cuestiones. Y muchas personas lo logran y hay personas que no lo logran, ¿eh? Ujú, ujú. Hay, Y no, continúa, Cris. los sentimientos de ambivalencia, los quería mencionar un poco más, porque esos sentimientos de ambivalencia, es decir, estoy contenta de lo que estoy integrando en este nuevo país, en este nuevo lugar, pero también puedo estar enojada con lo que dejé allá en México, en nuestro caso, ¿no? Puedo estar enojada con ciertas cosas del mismo país de acogida o del país que dejé y también puedo estar como enamoradísima e ilusionada por las cosas que dejé. Entonces, los sentimientos de Sí. ambivalencia están muy presentes. Ujú, ujú. Ujú. Cris, aquí nos preguntan, ¿cuánto dura un duelo migratorio? Pues sería como un duelo simple entre 6 meses a un año. Sí. Ujú. Sí, yo les diría que Cris lo explicaba en el episodio, es natural, o sea, no hay que asustarnos, es natural pasar por este proceso y lo mejor es darnos cuenta lo más pronto posible para elaborarlo, pero si ya llevan muchos más años en ese país y todavía sienten esto, sí valdría la pena buscar un apoyo, porque hay algo ahí que está atorado, ¿cierto? Sí, sí, Ujú. correcto. Y por ejemplo, también si tú estás dándote cuenta que a lo mejor en un corto periodo de tiempo, no sé, voy a hablar como de una depresión mayor, ¿no? 2 semanas en las que hay trastornos en el sueño, no puedo parar de llorar, no puedo funcionar, esa sería como la clave, no estoy funcionando, no puedo trabajar, no tengo ganas de levantarme, No no tengo salgo. energía, no salgo. Ahí sí sería como un foco rojo en donde lo ideal es ir directamente a buscar atención de un profesional de salud mental. Ujú, Ujú. ujú. Súper. Ahora, otra pregunta que nos hicieron, ¿cómo apoyar a los niños a vivir su duelo migratorio? Qué bonita pregunta. Sí, cuando la vi me emocionó ver la pregunta. Fíjate que los niños muchas veces pueden vivir los duelos migratorios, pues digamos que con más capacidad de adaptarse, entre comillas. Sin embargo, también pueden mostrar señales como en el sueño o al comer porque están viviendo el duelo. Es decir,
es más, hasta por los olores, ¿no? No es lo mismo que cómo va a oler la casita en la que estaban a la casa nueva, ¿no? Entonces vas a poder percibir esas señales porque a lo mejor están más llorones, porque a lo mejor no quieren ir a la escuela, porque a lo mejor no se quieren separar de los padres. Ujú. Vas a empezarlo como a detectar en ese sentido, pero también es verdad que tienen mucha más facilidad, hasta por la plasticidad cerebral que está en todo su esplendor, para empezar, por ejemplo, a adquirir el nuevo lenguaje, para empezar a integrarse a los espacios. Obviamente va a depender mucho de características de personalidad. Si el niño le cuesta trabajo los cambios, si al niño le cuesta trabajo ser abierto con compañeritos o sí, amiguitos, pues a lo mejor eso, si estuviera aquí o en la China, le iba a pasar, ¿no? Entonces, bueno, como los podemos apoyar acercándolos a un grupo. Por ejemplo, si llegas al sitio antes de que entren a escuela, pues a lo mejor acercándolos a un grupo donde pudiera estar ya con niños de esta cultura, acercándolos a espacios donde estés estimulando el lenguaje, que esa va a ser una herramienta súper importante. Y en casa, por ejemplo, guardando rutinas. Eso es esencial. Y cuestiones tan sencillas como decir, donde empieces a dormir, aquí te despiertas para poder tener esta posibilidad de reasegurar su mundo. Entonces, Ujú. esas son cuestiones sencillas que puedes hacer como padre, reafirmar a la hora que te dejo en la escuelita y a esta hora quién va a venir a recogerte, como estar reafirmando esa parte. Ujú. Son maneras sencillas de apoyarlos para ir haciendo la adaptación. Me encanta y me gustaría sumar, también muy importante, dar espacios en la familia, hablar sobre cómo se sienten y validarlo y decir, sí, entiendo que extrañes, entiendo que te cueste trabajo, que tengas miedo y como que los papás decir, yo también me extraño a la abuela, yo también extraño esto y como decirle, es natural, pero poco a poquito nos vamos a ir adaptando. Entonces, que los niños sepan que también lo que sienten es natural y que no están solitos en eso y que se vale sentirse pronto tristes, de pronto tener periodos de extrañar mucho a algo o a alguien. Creo que sí, eso es súper, súper importante, validarles sus sentimientos y como esto de enseñarlos a poder sentir, ¿no? Que no Ujú. se nos que no se nos niegue sentir ni la tristeza ni el enojo, porque a lo mejor hay niños que lo muestran enojados En también irritabilidad, como sí. en irritabilidad, como adultos también, nosotros también a veces podemos estar enojados. Ujú. Ujú. Nos hicieron también una pregunta, Cris, interesante. ¿Se puede vivir un duelo migratorio cambiando solo de ciudad? Nos ponían el ejemplo de aquí de México, ¿no? Me he mudado de una ciudad grande, Monterrey, a una ciudad pequeña, Celaya, por el trabajo de mi esposo y no me adapto. Extraño, critico todo y no tengo trabajo. Sí, sí, no es un cambio de país, pero es un cambio de ciudad, al final es un duelo. Ujú. Entonces, sí se puede vivir un duelo en este sentido y pues el cambio de una ciudad grande a una ciudad pequeña, claro que va a hacer diferencia. Aquí cuando colocaba la persona que critica todo, bueno, a lo mejor puede empezar por ahí. El enojo que ella está teniendo en este momento. Yo me acuerdo mucho que cuando me iba a venir yo a vivir a Canadá, antes de venirme, como que me empecé a sentir enojada con la ciudad, con Tijuana. Ahora me Ujú. muero por ir, ¿verdad? Claro. pero, pero me acuerdo que me molestaba demasiado, era un enojo intenso por el tráfico, Ujú. o sea, por los baches, por esto, por aquello, o sea, y yo me acuerdo que estaba como todo el tiempo enojada, pero luego me empezaba necesitas el coraje para empezar a desprenderte. Ujú. Y entonces ya que yo empecé como a entender esta parte, ¿no? De claro, estoy enojada porque me tengo que enojar para poder irme, porque si no, no me voy a ir. Ujú. Y ya finalmente cuando llegué acá y que vives un poco este periodo de luna de miel, ¿no? Pues bueno, me encantaba ver que acá no había baches, que no había tráfico, cuestiones así. Y lo que le pasa a esta persona de critico todo, pues puede ir un poco por ahí. Y Me encanta. es normal estar enojadas o enojados, pero no hay que estar como nada más allí en el enojo, sino ir a ver qué es lo que está pasando más allá. Si qué estoy criticando, colocó al final, no tengo trabajo, creo que puede ir mucho por ahí. Me, me, Tienes, ujú.
No, te iba a decir que me encanta esto que acabas de decir del enojo, porque también es conectar con cuál es la función del enojo. O sea, esa función positiva de por qué está el enojo presente aquí y qué me está invitando a hacer o a reflexionar. Ujú. Ujú, así es. Entonces, podría ir por ahí, que empiece a revisar si quiere trabajar, si qué es lo que está pasando en cuanto a su autonomía. Ujú. Esa es otra cuestión que sucede con el duelo migratorio o en este caso el duelo de a otra ciudad. Como toca fibras muy infantiles, porque como vuelves a un estado en donde a lo mejor vas a depender de cierta persona o estás buscando una nueva oportunidad y pues tienes que estar, digamos, como pues asintiendo y asintiendo las cosas hasta que te vas integrando y vas conociendo cómo moverte en esa cultura o en ese clima laboral o en ese clima familiar o de la comunidad y tal, se vuelve como muy regresivo, ¿no? Sí, sí, Infantil, se vuelve como muy infantil, ajá. sí. Entonces, ujú, Sí, sí, estoy de acuerdo y además, ¿sabes qué? Ahorita pensé que también creo que a veces hay que revisar nuestros pensamientos porque muchas veces tendemos a idealizar el lugar donde no estamos. No, no, es que todo en la otra ciudad era lo máximo y eso nos pasa de ida y de regreso, ¿no? Regresamos a México y el otro país era lo máximo y nos vamos y México es lo máximo. Entonces, creo que también, y eso nos causa sufrimiento al final. Entonces, es decir, a ver, ningún país es perfecto, ninguno. Ninguna ciudad es perfecta, ninguna son condiciones perfectas. Todos los países tienen sus ventajas y desventajas y hay que encontrar ese punto medio porque si nos agarramos de la idealización, vamos a sufrir y eso va a ser una barrera para adaptarnos. así es esta posibilidad de ver que hay grises, ¿no? No Ujú. es blanco ni negro, hay grises y pues no estar como considerando el extremo. Este, me pasaba a mí, por ejemplo, cuando vivía en Madrid hace muchísimos años, bueno, como unos 2 o 3 años, me pasaba eso que estaba como siempre pensando, no, es que el jamón serrano, no es lo mismo, o un bocata, no es lo mismo que una torta en México, ¿no? O sea, y todo era mejor en México hasta que en un momento fui de vacaciones y me di cuenta que todo era igual y que todo iba a estar ahí y que yo me podía hacer una torta en España, no lo sé, y como que empecé ya a Sí. ir a este gris, ¿no? A este punto medio. Ujú, ujú. Ujú, ujú. Muchas personas por aquí, Cris, bueno, están agradeciendo el episodio, ¿no? Que por fin entienden qué es lo que han vivido, lo que vivieron, me da mucho gusto que les ha servido. Y también muchas están compartiendo que ya llevan muchos años en su nuevo país y que no han podido adaptarse y que se sienten solas. Entonces, bueno, primero quiero que se den cuenta que vean, es la experiencia de muchas personas y apliquen los recursos que Cris nos compartió en el episodio. O sea, poco a poquito, no importa si ya llevan 8, 10 años, 4, siempre es momento de adaptarnos y de sanar esta transición. Entonces, y si necesitan ayuda profesional, búsquenla, ¿no? Por ejemplo, Cris pues, da sesiones online y las puede ayudar y tiene toda la experiencia personal y profesional para hacerlo, ¿ok? Y siguiendo con esto que nos están diciendo, una pregunta que nos dejaron, si ya pasaron muchos años de cambio de país, ¿aún se debe hacer este duelo? No necesariamente. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de que hay ciertas condiciones en Uh las que -huh, se da la migración y entonces de eso va a depender mucho si la persona va a tener un duelo o simplemente un estresor uh -huh. que no le causa mayor impacto, se acomoda porque las condiciones en las que emigró eran pues ideales, ¿no? Estaban cubiertas sus necesidades económicas, afectivas, de vivienda, estaba cubierto incluso el tema del lenguaje o no tuvo que cambiar el lenguaje, claro que va a ser mucho más fácil y entonces va a ser un estresor, pero sin mayor impacto. Cuando hay mayores estresores, pues bueno, entonces sí se puede dar el duelo migratorio. Es por eso que algunas personas pueden decir, uy, no, yo me adapté rapidísimo, no hubo ningún problema, sobre todo a lo mejor personas que llegan directo a trabajar, pues no tienes mucho tiempo tal vez de estar pues allí explorando las emociones o pensando qué vas a hacer de tu proyecto de vida. Llegas directamente a construirlo, entonces Uh -huh. es muy distinto. Sí, y sobre todo a esta persona yo le diría, o sea, si no sientes ningún malestar, que ya no hay ningún dolor, no hay nada que elaborar. O sea, lo que te va a decir que es necesario elaborar el duelo, hayan pasado los años que han pasado, es cómo te sientes tú.
Si hay malestar, si hay inadaptación, si hay tristeza, todo lo que nos acaba de decir, si hay ansiedad, sí, entonces es que hay que hacerlo, ¿cierto? Claro. Fíjate que hay una cuestión que se presenta después con los años que es como nostalgia. El duelo migratorio ya no es como este dolor de haber perdido la cultura, la familia, los amigos, etcétera. Ya es más solamente como nostalgia, pero la evocas en un sentido muy positivo, ¿no? Como cuando escuchas una canción o sientes orgullo por los aguacates, los Sí. tacos. Ujú. Ajá, claro, sí, sí, con una nostalgia, pero que no es una tristeza que te derrumba o que ya no te permite. Ujú. Exacto. Nos preguntaron también cómo superar un divorcio cuando debes quedarte en ese país por tus hijos. Bueno, ahí tienes varios duelos, Ujú, ¿no? Ahí tienes varios duelos, es estar con la cuestión de la pérdida del proyecto familiar, ese es un duelo, el duelo de la ruptura con la pareja, ese es otro duelo, el duelo migratorio, pues a lo mejor se reactiva porque claro, si yo estoy con mi red de apoyo, mi familia, podría sobrellevar mejor este momento difícil que es el divorcio, pero si inteligentemente, porque supongo que las condiciones en las que está para la familia es mejor quedarnos, para estos hijos es mejor quedarnos, pues ahí sí va a tener que ser muy importante que elaboren los otros duelos más bien, porque digamos que el migratorio es el menos, ¿no? ujú. O sea, solamente se está como detonando tal vez esta parte de que es, de que es recurrente, el duelo migratorio recurrente se está detonando porque, claro, estando en su lugar de origen, pues tendría este apoyo, esta red de apoyo, ¿no? Sí, sí, yo ahí en Este, este caso recomendaría muchísimo ir a terapia psicológica para poder, porque son muchos duelos, como dices, a la vez y es muy importante tener apoyo. Y creo que ahorita nos sacan de esa otra pregunta que podría aplicar lo mismo que estamos sentido, eh, diciendo, ¿qué pasa? ¿Cómo se vive el duelo de alguien que muere lejos? uf, es súper complicado porque es más o menos lo que está pasando ahora con la pandemia, ¿no? Que Sí. no tenemos oportunidad de hacer rituales, que no tenemos oportunidad de, pues, de ver, de acercarnos. Entonces, aquí también definitivamente lo ideal sería poder tener un acompañamiento de un tanatólogo para poder elaborar mejor este proceso. Y bueno, de igual forma, yo sugeriría que se hiciera esta parte de los rituales desde la casa, ¿no? Los rituales desde mi espacio. Y a lo mejor puedes usar símbolos, como ir a los espacios donde a esa persona le gustaba estar, hacer cuestiones de este tipo también ritualizadas. Sí, eso es muy bonito, o sea que aunque no esté, digamos, el cuerpo presente, aunque no se puede ir al ritual que conocemos del entierro o lo que sea, ¿no? El ir al velatorio, etcétera, se puede hacer un ritual en casa, evocando una fotografía, objetos, como dices, ir a los lugares especiales, con la comida también, ¿no? A ver, vamos a sentarnos a hacer una comida en honor de, con sus platillos favoritos, pero sí es muy importante, sea como sea, hacer un cierre. Así es, así es. Por Ujú. eso me Mira, encantan los rituales del 2 de noviembre, sí, sí, del Día de Muertos aquí de del Día México, de porque es Muertos. eso, nos ayudan a cerrar esos ciclos, aunque la Claro. persona no esté físicamente. Por acá dicen, creo que ese es uno de los mayores miedos de vivir lejos de casa, sí, el morir, en el morir fuera y todo lo que ocurre. Ujú. Sí, de Y- hecho, el duelo migratorio se dispara también cuando hay algún problema en tu ciudad, cuando hay algún problema con tu familiar. Ese es uno de los temores, es una de las cuestiones que llevan a culpa, porque me fui, porque no estoy ahí. Y eso está muy presente. Yo cuando tengo consultantes o en mi caso personal, incluso cuando me ha pasado una situación así, porque esos acontecimientos de vida van a suceder, siempre, siempre sugiero que hagas hasta donde tú puedes hacer y hasta donde te toca, Mm, porque sí, porque hay cosas que no te van a tocar, entonces voy a poner un ejemplo práctico. Hace un tiempo me preguntaba una consultante que su mamá había enfermado, se estaba pasando como por una depresión, entonces pues estuvimos conversando tal. Y yo le decía, ¿qué si pudieras hacer, no? ¿Qué si pudieras hacer? Y me dice, pues es que no sé, me dice yo cuando me he sentido así muy triste, haría esto, bueno, pues a lo mejor le puedes proponer eso, que en ese caso ella le propuso
que le compraba un conejito. Entonces le hizo llegar un conejito a través de su hermano y otra cosa que hizo fue también acercarle apoyo terapéutico, pagar el servicio del psicólogo. Entonces yo le decía, eso sí puedes hacer. Y si te quedas bien en ese lugar, está bien, porque no te toca hacer la depresión por tu mamá, ¿no? O sea, hay que permitir que el otro viva lo que tiene que vivir. Entonces, hacer ese tipo de cosas, ¿no? Me Te encanta. puedo decir, te puedo decir otra situación, por ejemplo, mi mamá se cayó, entonces yo estaba muy preocupada porque se había caído, necesitaba apoyo, se guinzó, mis hermanos también estaban preocupados y hablamos, bueno, ¿qué podemos hacer? Yo desde acá, ¿qué podía hacer? Pues no mucho, lo que podía hacer era decirle, mamá, pues le voy a hablar a Nancy para que le ayude a limpiar la casa y así usted no se preocupa por quién esté limpiando su casa ni levantarse y tal. Y me quedé tranquila de poder hacer eso. Son gestos pequeños a lo mejor, pero que te llevan a un mejor lugar. Que te hacen sentir partícipe de cierta forma. Ujú. Y fíjate que a mí algo que también me ha servido es con anticipación como un poco planear. Por ejemplo, decir, a ver, si yo estoy lejos y yo me enfermo lejos de casa, ya ir pensando desde antes como qué podría hacer y hasta hablarlo con mi familia y decirles, oigan, esto creo que es algo que podría pasar y si Ujú. ocurre, sería de mucho apoyo para mí si ustedes pudieran hacer esto o esto y esto. Y al revés, ¿no? Si mi familia en mi país de origen se enferma, pasa algo, si alguien fallece, ¿cómo podríamos proceder? Entonces, si desde antes se tiene ya como un poco esa certeza de que, bueno, no es agradable, pero ya sé que hay algo que se puede hacer, creo que eso también Ujú. ayuda a que todos estén, aunque sea un poquito más tranquilos y no tome así tan de sorpresa. Es una estrategia muy buena el poder planear esos eventos. No nos gusta, como No dices, nos gusta. pero sí es importante porque no estamos ahí, ¿no? No estamos ahí. Entonces creo que es una estrategia muy buena. Y de igual forma, poder acordar con la familia, si yo quiero saber de inmediato cualquier noticia que es de impacto o cómo lo vamos a ir manejando, ¿no? Sí, Ujú. sí, sí, sí. Otra pregunta, Cris, que nos dejaron que se me hizo importante. ¿Cómo apoyar a la pareja que está viviendo duelo migratorio? Y se me hizo importante porque hay muchísimos casos en que una persona migra porque se Ujú. casa con alguien de ese país. Entonces, pues el de ese país está feliz porque viene su esposa, su esposo, pero el cónyuge, o sea, tiene que vivir todo este proceso. Entonces, ¿cómo podemos hacer para apoyar si nuestra pareja está viviendo el duelo migratorio? Fíjate que aquí hay que tener en cuenta nuevamente lo que mencionabas de validar los sentimientos, ¿no? Como dar el espacio a la pareja de que pueda expresar sus sentimientos de duelo, hacer su espacio, respetar si lo quiere hacer, si lo quiere expresar, porque a lo mejor hay quien necesite hacerlo por su cuenta y no necesariamente con la pareja, ¿no? También puedes facilitar espacios donde pueda integrar el lenguaje, la cultura. Te voy a poner un ejemplo muy práctico. Una cosa que hizo mi esposo que fue súper amorosa y ahora yo lo agradezco mucho, es que él me dijo como, vamos a enseñarnos a hacer tortillas. Y él es el que sabe hacer tortillas. De hecho, yo viniéndome para acá me he hecho más mexicana porque hasta hago tortillas con él, ¿no? Pero en realidad fue un gesto que él naturalmente tuvo como sabio. Cuando leí la pregunta dije, mira, James, qué listo, porque hizo como esos gestos de, por ejemplo, decirme, vamos a hacer tortillas, y luego de repente yo lo veo diciéndome, extrañas a tu casa, extrañas a tu familia, o sea, como validando mis sentimientos. Entonces puedes hacer eso, validar los sentimientos de tu pareja, integrar sus costumbres a tu casa, integrar su cultura a tu casa, a tus espacios, celebrar su cultura, porque pues va a ir integrando, tu pareja va a ir integrando esa cultura nueva, entonces celebrar su cultura también es una manera de apoyar. Sí, qué bonito. Y ahorita que decías lo de James, así como la pareja que migra generalmente es la que aprende el idioma, se adapta al estilo de vida, a la familia, etcétera. Un poquito de regreso, ¿no? Quizá con estos gestos de, bueno, vamos a integrar, quiero aprender sobre tu comida y vamos a comer lo que a ti te gusta, o voy a Ujú, hacer el esfuerzo de aprender un poco de tu idioma también, ujú. quiero participar en lo que hace tu familia. Ujú. Sí, planear Yo los creo que ser viajes. muy pacientes también y entender que esos primeros momentos, pues va a haber esas altas y bajas. Sí,
Sí, fíjate, ahora que dices lo del idioma, planear las visitas también, como, Ujú. cuando vamos a ir a tu lugar, ¿no? A tu ciudad, a tu país, son otras maneras de ir apoyando. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? O sea, que la pareja no se va a quedar atorado allí, Ujú. usualmente, ¿no? Si ya empiezas a ver un tipo de depresión o un trastorno de ansiedad, si tú ya empiezas a ver una cuestión en donde él no está funcionando o ella no está funcionando, entonces ahí es un poco rojo grande. Y también creo que tener la conciencia de que ya que una de las características del duelo migratorio pues es que puede ser recurrente, saber que quizá haya otros momentos en los que se reactive fuertemente. Ahorita estoy pensando en cuando una mujer está lejos de su país, se embaraza, tiene a su bebé lejos de su mamá, sus tías, un sistema de salud diferente, todo eso, ahí otra vez se le puede reactivar mucho eso y que la pareja sepa que esos son momentos en los que tiene que estar ahí, presente, paciente, acompañando, porque pues se puede reactivar. Claro. Ujú. Exacto, Otra totalmente. pregunta que nos hicieron, Cris, aquí que se me hace interesante es si este duelo migratorio es posible que se herede. Y ella habla que, dice, mi mamá es de una colonia de italianos en México y en algunos aspectos me parece que siguen teniendo problemas de identidad. Sí, el duelo migratorio es transgeneracional. Ujú. Y aquí fíjate que me recuerda mucho, yo soy de una ciudad fronteriza, Tijuana. Entonces, pues yo toda la vida he escuchado el tema de migración, toda la vida, ¿no? Y, por ejemplo, pensando en los chicanos, pensando los mexicoamericanos, ¿no? O pensando en las generaciones que a lo mejor tuvieron que, pues, irse de mojados o irse de pollos, como coloquialmente se les llama. Obviamente, esas cuestiones traumáticas que se vivieron, si no fueron resueltas, se van pasando a la otra generación. Así que sí, definitivamente. Sí, sí, sí. Hay comunidades que están en duelo migratorio, entonces, qué importante detectarlo. Y también, hablando de esto, por aquí alguien nos decía, ¿qué hacer con este conflicto de identidad? Con este, dice, me refiero a al sentirse ni de aquí ni de allá. Llevo 11 años fuera de México. Sí, es esta parte que es una de las tareas del duelo migratorio, en donde puedes integrar la nueva cultura, pero valorar tu cultura de origen. Sí, o sea, valorar tu cultura de origen. Pues sí, hay mucha gente que se siente en este lugar. Muy probablemente en ese sentido sí hay cosas más profundas, Ana, mucho, Sí. mucho más profundas. Entonces ahí sí sería lo ideal poder tener un acompañamiento de un profesional de salud donde se puedan elaborar esas cuestiones más profundas. Fíjate que esto me lleva a la parte donde las personas que emigran en otras condiciones, como condiciones, situaciones límite o situaciones extremas, porque no todo es color de rosa, ¿verdad? No todo es como una situación de me voy a casar y con un extranjero y entonces me voy, bueno, qué bueno cuando suceden las cosas así, pero muchas veces las condiciones son como ahora mismo está pasando en Venezuela hace unos 4 o 5 años. Yo creo que la gente tuvo que empezar a salir de Venezuela de esta manera para tener una mejor posibilidad de vivir o ya así decirlo, vivir, ¿no? Por las condiciones en las que se está viviendo en Venezuela, que, bueno, cuando se tiene que salir así en condiciones, en situaciones de límite o extremas, pues el duelo migratorio también se va a vivir diferente, a lo mejor no va a ser un duelo simple, porque tú quieres volver, pero no puedes volver, ¿no? Vas a tener que a lo mejor pasar por algunas situaciones más difíciles en la búsqueda de trabajo, El que da estatus de fuerza. visa, todo eso, sí. Ujú. Entonces, ahí ya son otras condiciones, ¿no? Sí, 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 gracias también, Cris, por reconocer eso, porque creo que algo también que suma a la complejidad del duelo migratorio es que hay todos estos factores alrededor que lo pueden hacer muy diferente. Entonces, sí, y ahora imagínense, si es complejo para alguien que se va, digamos, con todos los privilegios de me voy con un trabajo, me voy con una maestría, me voy con un esposo, y me llevo a mis hijos, ¿cómo es para una persona
eso le suma muchas, y que no tiene el privilegio, como tú dices, de volver, de llamar a veces, ¿no? Entonces, Ujú, ujú. eh, también por acá nada más algo, sí, para la persona que sea, no me siento ni de aquí ni de allá, yo creo que ese también sería un signo de que hay algo ahí que trabajar. Si ya pasó bastante tiempo y todavía sienten este conflicto de identidad, quiere decir que algo no se ha integrado. Entonces sí hay que trabajarlo más profundo. Sí, ujú. Eh, ah, Probablemente sí hay algo más profundo. Sí, con esto que platicábamos, justo nos llegó una pregunta de alguien que decía, ¿cómo superar el enojo contra el país de origen? ¿No? Y nos había dicho que ella justamente salió de Venezuela porque su país dejó de ofrecerle posibilidades y que dice, hay una rabia que no me permite disfrutar ahora donde estoy al 100%. Precisamente era lo que te comentaba de que es necesario sentir ese coraje para poder desprenderse. Ujú, En estas condiciones, primero yo le diría a esa persona, pues permítete estar enojada con la situación de tu país, ¿no? Permítete estar enojada con esa parte. Ahora, no te puedes quedar abrazada al enojo. Ahí sí hay que empezar a revisar, pues cosas más profundas, sería algo más personal, ¿no? De empezar a revisar qué es lo que la tiene enojada, qué es lo que está llorando, qué pasa, se quedó familia, sus padres se quedaron allá, ujú, se quedaron sus hijos, qué es lo que está pasando, perdió su trabajo, empezar como a revisar esa parte y pues también enfocarse en su proyecto de vida y carrera, empezar a enfocarse en esa cuestión y también hacer trabajo con la culpa, porque muchas veces cuando son condiciones así, la persona puede vivir más el sentimiento de culpa porque yo estoy bien, ya en este país, a lo mejor empecé a tener mejores oportunidades, simplemente tengo esta libertad que yo sé que en mi país, mi familia no tiene ujú, o está preocupado por qué comer, ¿no? ujú. Entonces, primero validar el enojo y después de ahí empezar a hacer trabajo con la cuestión de culpa y pues de la desgracia, la gracia, Ana, Ujú, porque afortunadamente ella pudo salir, ¿no? Como empezar a ujú. honrar esto, yo he podido salir y yo he podido empezar a construir algo y después de ahí, cuando ya estoy mejor, a lo mejor ya puedo empezar a traer a mi gente y pues bueno, aquí sí es una situación traumática en cuanto a la parte de tener que salir de un país de esta manera por lo que está pasando en el sitio, ¿no? Sí, sí. Ujú, Gracias, Cris. Creo que ese es un temazo. El tema, ahorita que hablaste de la culpa, creo que eso es algo que también las personas que migran tienen que trabajar mucho, porque si no, eso les puede, como ella decía, no me permite disfrutar que yo sí estoy aquí porque ujú, traigo todo esto cargando. Entonces, irlas identificando es muy, muy importante y trabajar con esta ujú, culpa. Mm. ujú. Y una última pregunta que nos dejaron previamente, y bueno, si hay más preguntas también aquí adelante, las personas están conectadas. ¿Cómo puedo apoyar a mis papás que se quedaron en México y me extrañan muchísimo? Mi mamá no deja de hablarme llorando. Bueno, aquí sería un poco como te decía hace un momento de esa paciente que yo tenía, ¿no? Que yo tengo que me decía que su mamá también estaba como en una depresión Sí. y lo que resolvimos que ella podía hacer era como, ok, pues visita al psicólogo y ya tiene la primera sesión pagada, ¿no? Y ya después de ahí empezar a que la señora pues hiciera lo propio. Otras maneras es también, por ejemplo, el trabajo con el desapego, pero no de la mamá, sino el mío, Propio. ¿no? De Ujú, que el propio, sí, porque finalmente migrar sí es una postura de personas que pues toman su vida, ¿no? Es tomar tu vida y empezar también a considerar que lo esencial, a partir de que formas esa familia, pues lo esencial es esa familia, ya no es papá y mamá, ¿no? Es decir, voy a ir a este proceso donde voy a madurar, donde va a haber estresores, donde va a haber desafíos, pero estoy formando mi familia y pues lo que voy a ir haciendo ya es para esta familia, honrando, claro, todo lo que me han dado, mis padres, mis hermanos, sin embargo, teniendo en cuenta que lo esencial ahora es mi pareja, mis hijos, la familia que vaya a formar, ¿no? esto es crucial. Creo que es bien importante el poner orden en nuestro sistema familiar. Cuando decidimos formar nuestra propia familia, eso es lo que ahora va primero.
Y no quiere decir, como dices, ya no me importa, voy a deshonrar a mi familia. No, pero ahora, ¿dónde está mi proyecto de vida? Es en esta nueva pareja, en esta nueva familia, en este nuevo lugar. Y eso es algo que no es esperar que el otro entienda, es yo lo tengo que acomodar en mí, como tú dices. Mi mamá vivirá el duelo que a ella le toque vivir, porque sí, no es lo mismo tú irte a que se siente que tu hijo se vaya, es diferente, pero yo me tengo que colocar así. Ujú. Sí, y muchas veces la vida hace estos movimientos también, Ana, para que precisamente podamos trabajar en ese desapego y pues el desafío que esta mamá y este papá en este momento tienen es eso, empezar a voltear a ver a su propio proyecto de vida, empezar Ujú, a voltear a ver a su propia vida y empezar a tomar su vida. Así que pues mandarle mucha fuerza a esa mamá y a esa hija ujú, ujú, para que las dos puedan con sus desafíos, ¿no? Ella en su nueva familia y que su mamá y su padre puedan también con sus vidas. ujú. Sí. Y también creo que afortunadamente en este momento también tenemos otros recursos, por ejemplo, la tecnología, que nos permiten estar mucho más en contacto. O sea, hace no mucho, yo recuerdo hace unos años que viví en Europa, Ujú, no había nada de videollamadas, eso no existía. Y ujú. también te acostumbrabas a decir, bueno, hablaré con, y era carísimo hablar de México, Italia, bueno, una cosa que no podíamos estar haciendo a cada ratito. Y eso también o sea, es como adáptate, o sea, adáptate a que no, a que les vas a hablar cada no sé cuánto, a que no los vas a ver, no los puedes ver hasta dentro de, que vayas a México. Entonces, no sé ahora qué tanto estas tecnologías, por un lado, es buenísimo que nos ayudan a estar más cerca, pero por otro lado también nos disparan mucho más constantemente, los estoy viendo, qué están haciendo, o sea, como que juegan de los dos lados, ¿no? Hay que usarlas sabiamente por eso. Sí, porque entonces detonan más fácil la parte recurrente del duelo Ujú. migratorio, ¿no? Pero, pero también es bueno que podamos usarlas, o Sí, sea, claro. como tener esta parte de, bueno, ya podemos tener esta videollamada y ahí un consuelo, ¿no? Ujú, ujú. Ujú. Aquí nos preguntan cómo evitar sentir que pierdes tus raíces. Bueno, pues a comer muchos taquitos. Salsita en todo. Fíjate, salsita en todo. No, pues fíjate que aquí tendríamos que ver la parte de crisis de identidad, ¿no? Que es un proceso. Entonces, lo digo de risa, ¿no? Pero sí es bueno como poder empezar a recuperar cosas que de tu cultura te gustan. Yo ahora estoy hablando de comida, pero puedes empezar a lo mejor a leer autores mexicanos, la música, espacios que puedas decorar con motivos mexicanos, tener estas cuestiones en donde puedas tomar tus raíces y puedes hacerlo más sencillo, a lo mejor con fotografías de tu familia, en estas videollamadas, puedes tener conversaciones sobre historias de tu familia, no Ujú. necesariamente nos tenemos que ir a la comida o a la cultura propiamente con literatura o música, ¿no? Simplemente poder tener esas llamadas y a lo mejor hablar de recuerdos que se hayan vivido, ¿no? Otras dos estrategias que a mí se me ocurren, una es buscar grupos de compatriotas. Ujú, Entonces, porque con ellos es con quién más, entonces grupos, pues si eres mexicana, de mexicanos o grupos de latinos o gente que hable español, porque ahí estamos hablando nuestra lengua y eso es como mantener nuestras raíces y hablamos de cosas en común que vivimos, que experimentamos, entonces buscar como grupos también, así de con de nacionales, eso es afinidad. muy importante, ajá. Y también otra para, si tienen hijos, creo que una parte bonita, retomando lo que seas, Cris, es por ejemplo hacer un álbum familiar o hacer el árbol genealógico y explicarle a los hijos, para ellos también darles esas propias raíces, decir, mira, nosotros venimos de aquí, explicarles en el mapa dónde, mira tus abuelos, y eso es honrar nuestras Ujú, raíces y pasarlas también a los hijos, ¿no? Y decir, bueno, también una parte de nos aquí, hablarle a los hijos en nuestro propio idioma, y ujú. como exponerlos también a cosas de nuestra cultura, música en español, cosas así, esa es una gran forma de mantener nuestras raíces. Perfecto. Yo estoy muy de acuerdo.
y pues también visitar tu Ay, lugar sí. en cuanto se pueda, ¿no? Sí, sí, Ujú, sí, sí, sí. Programarlo, ¿no? Como familia, como ujú, pareja es importante. Y también en ujú. algunos casos, cuando es posible, invitar a algunas personas. También es lindo cuando se puede recibir y creo que eso ayuda con esto que hablamos de la identidad, así como puedo preservar mis raíces, también es como ver cómo ya he ido integrando lo nuevo y podérselo mostrar a otras personas que queremos y mira aquí cómo se vive y vamos a comer algo típico de aquí y vamos a visitar y te platico de cómo es mi vida ahora. Ayuda como a integrar esas dos partes. Ujú. Es una manera bonita. Muy bien, querida Cris. Bueno, pues ya estamos llegando aquí al tiempo, entonces si alguien tiene alguna última pregunta, con mucho gusto la respondemos. Y en lo que vemos, si alguien pone aquí algo en el chat, Cris, quiero pedirte por favor que compartas tus datos de contacto para que cualquier persona que necesite apoyo psicológico a distancia y bueno, ahora que estamos hablando en específico del duelo migratorio, de verdad, busquen ayuda porque creo que puede ser la gran diferencia entre poder transitar esto para disfrutar y adaptarse en su nuevo país o para muchas personas tristemente se vuelve un suplicio estar en un país lejos del suyo, ¿no? Y eso es muy triste, estar sufriendo tanto estando fuera. Entonces, ¿dónde te pueden Sí. encontrar? En www.cristinapsicóloga.com y también aquí en mi Instagram, en un mensaje privado, estoy como cristina.psicóloga-bajo. Entonces, ahí es donde pueden encontrarme. Te agradezco mucho la oportunidad, Ana, de poder colaborar contigo. Sé que estas palabras van a resonar en alguien y que vamos a apoyar con esto que estamos conversando, como poder naturalizar esta etapa de la vida. Es un acontecimiento estresante, sí vamos a tener reacciones, sí va a haber situaciones en las que a lo mejor nos vamos a sentir más demandados, pero es pasajero. Podemos acomodarnos y podemos volver a retomar nuestros proyectos de vida y pues bueno, yo estoy aprendiendo también que con otra lengua, ¿no? Pues es como tener otra vida, ¿no? Entonces, por cada lengua que sepas, son dos vidas, una lengua, una vida. Me encanta. Cris, pues nuevamente muchas gracias por acompañarnos, por tu generosidad en dar respuesta a estas preguntas. Y comunidad, gracias también por estar aquí conectados, conectadas con nosotros. Y les quiero invitar, este en vivo va a quedar en mi Instagram TV. Entonces, si conocen a alguien que creen que esta información les puede servir porque están atravesando por un duelo migratorio, bueno, pues compártensela. Un Muchas abrazo, gracias. comunidad. Gracias. Un abrazo. Hasta luego, Bye, bye, Ana. Cris. Bye.